Bueno, vamos a arrancar entonces viendo un poquitito lo que es la planificación o la guía. En este caso, cuáles son los temas que vamos a ver, que yo les había compartido también, que es un poquitito la guía de trabajo. En realidad esto no hace falta que ustedes lo completen ahora, sino que es para que tengan nomás una idea también un poquitito de cuáles son los temas que vamos a ver, que en este caso es, vamos a hablar un poquitito de lo que es reclutamiento, que es como la primera parte de lo que se hace para llegar a la selección del personal, ¿sí? Y hay unas cuantas cositas que tenemos que ver y conocer, que en este caso es lo conceptual, y específicamente vamos a hablar un poquitito de cuáles son las fuentes de reclutamiento, de cómo se hace el reclutamiento, de cuál es el proceso, cuáles son los tipos que hay. Y después les voy a mostrar un poquitito la parte práctica de cómo hacer los anuncios, tanto de forma interna como de forma externa, para atraer serían los talentos a la empresa o en la búsqueda que estén realizando, ¿sí? Y también les voy a hablar un poquitito de los tipos de entrevista, porque el reclutamiento en primera instancia, lo que nosotros vamos a ver es de cuáles son los tipos y cómo se le atrae a la gente para las búsquedas que van a ir abriendo. En segunda instancia, cómo realizar un perfil del puesto o cómo tener esas características que van a ir buscando a medida que vayan reclutando, a medida que vayan recibiendo los currículum. Y en tercera instancia, cómo se hacen las entrevistas, porque hay varios tipos de entrevistas, otra vez dependiendo del tipo de búsqueda que tengan, ustedes van a tener que ir adaptando a un tipo de entrevista y lo van a elegir, entonces vamos a ir viendo de forma general también en qué consiste esos tipos de entrevista. Y por último, vamos a ver un poco lo que son las cuestiones éticas en todo lo que es el proceso de reclutamiento y hasta la entrevista, en esta primera parte, que tampoco hay que dejar de tener en cuenta porque saben que es súper importante respetar todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, y más todavía trabajando en el área de recursos humanos y la no discriminación que últimamente se está trabajando mucho en todo lo que son los procesos de selección. Entonces les voy a tocar un poquitito de forma general también eso. Y vamos a tener algunas actividades también de trabajo en clase, como también les voy a dejar una tarea que va a quedar pendiente para que hagan en su casa, para ir practicando un poco todo lo que vimos acá, y por supuesto que yo voy a estar disponible, también ya tienen mi número si es que necesitan cualquier ayuda adicional para hacer ese trabajo que va a tener unos puntos. Yo ya le pasé esta planificación a la profe Pau. Después vamos a coordinar al finalizar cómo ustedes le van a pasar esa tarea por correo seguramente, para que eso le pueda valer como parte del proceso también de esta clase. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Me escuchan ahí? Súper, súper, Lisa. Sí, te Sin escuchamos, problema. súper. Genial. Les voy a compartir ya, entonces arrancamos, Natalia, ¿qué me decís? Sí, quisiera de repente compartir con los compañeros un chiquitín de lo último, lo actual, nada más de lo que es tu currículum, Lisa, si es que me permitís. Sí, claro que sí, sin problema. ¿Está bien? Sí, claro. Entonces les voy a leer un poquitito. Bueno, Licenciada Noelia Garceto Rodríguez, su educación analista certificada de evaluaciones de perfiles comportamentales, licenciada en Psicología Laboral por la Universidad, por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, bachiller técnico en Informática en el Colegio Nacional Asunción Escalada. Experiencia laboral, empresa, Fortaleza S.A. de Inmuebles, periodo enero del 2017 a la actualidad. Cargo analista de selección y desarrollo organizacional. Entre las funciones más importantes se encuentran la formación y actualización de base de datos, relevamiento del perfil interno, confección de anuncios, manejo de redes sociales, reclutamiento, entrevistas, elaboración de informes de entrevistas, verificación de referencias comerciales, laborales, personales, en redes sociales y visitas domiciliarias. Evaluaciones psicolaborales, inducción de ingreso a funcionarios, comunicación interna y endomarketing, elaboración de encuesta de actualización de datos de funcionarios, coordinación de eventos empresariales, regalos y conmemoración en días festivos. También fue parte de la empresa consultora Ready Paraguay en un periodo desde febrero del 2016 hasta enero del 2017,
con un cargo de especialista en búsqueda y selección. También estuvo en la empresa Gestión Consultoría Organizacional en un periodo desde febrero del 2014 a febrero del 2016. El cargo que tuvo allí fue analista de búsqueda y selección, asistente de administración y capacitación. Ese es resumidísimo el currículum de la Alicia. Gracias, Natalia. Bueno, después les voy a dejar un espaciecito también para que me pregunten si es que tienen alguna duda también con respecto a eso. Pero creo que la intención también de esta clase es que sea dinámica, ¿verdad? Que a medida que yo les vaya mostrando la presentación, ustedes me vayan preguntando si es que no van entendiendo, que me paren, escriban en el chat. Ahí por ahí Natalia me puede ayudar si es que yo por ahí me pierdo en del chat porque estoy con la presentación. Entonces la idea es que ustedes pregunten, aprovechemos este tiempo porque es un espacio para pasarles un poquitito también de mi experiencia y de mi conocimiento y que si es que de repente ustedes quieren dedicarse a algo que tenga que ver con el área de recursos humanos, empecemos por aprender todo lo que es conceptual, ¿sí? Perfecto, súper. Bueno, les presento entonces acá un ratito mi pantalla. ¿Me confirman si ven? Sí, se ve, Lisa. Sí, Lisa. Bueno, súper. Como les había comentado, entonces vamos a ver el tema de reclutamiento y selección. Vamos a ver una parte porque es bastante amplia, así que seguro que vamos a repetir otra vez después para toda la segunda parte porque yo creo que les va a quedar muchas cosas pendientes y me gusta eso, ¿verdad? Dejar para que ustedes investiguen, para que lean un poco y después ir hablando sobre eso. Para empezar, quiero arrancar con ustedes en una actividad. Quiero que ustedes me cuenten qué saben del proceso de reclutamiento y selección. ¿Me pueden decir en una palabra o si no saben nada? Pero, y si saben, ¿qué saben? ¿Alguno de ustedes seguramente también participó en alguno? ¿Qué se le quedó? ¿Cuál fue su experiencia? Quiero que me cuenten un poco. Personalmente y básicamente tengo entendido que el reclutamiento se realiza y la selección se realiza para poder contratar o adquirir los servicios de la persona más capacitada, de la persona más idónea, que es lo que toda empresa u organización o institución de repente busca, que ese es el fin del reclutamiento, encontrar la persona más capacitada para que cumpla una función específica. Sí, súper bien. Gracias, Natalia. ¿Alguien más quiere aportar algo? Genial está. Anímense, chicas. También, sí, justo iba a hablar. También cabe destacar que en lo que sería la selección y el reclutamiento de eso depende mucho para que la empresa salga a flote y también obviamente tenga, o sea, llegue a sus metas, ¿verdad? A sus objetivos. Sí, así mismo, Eliana. Súper bien. Bueno, comenzamos entonces un poquitito, avanzamos con decirle que traigo todo lo que ustedes me dijeron anteriormente con respecto a lo que es el reclutamiento, que es básicamente buscar a la persona más idónea para participar dentro de un proceso y dentro de ese proceso de vuelta se vuelve a seleccionar a la persona más adecuada para cubrir una posición dentro de la empresa. Lo que tenemos que saber y entender es que todos los individuos y las organizaciones están involucradas siempre en un continuo proceso de atracción. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona puede estar necesitando o buscando trabajo, pero también a la par hay una empresa siempre que está buscando una persona a la cual involucrar a su organización. Entonces siempre vamos a hablar de una atracción mutua, no es casualidad que hayan o que exista justamente este proceso, porque hay una atracción mutua entre los individuos y las organizaciones para poder mantener este sistema laboral constantemente, ¿sí? Específicamente hay dos tipos de reclutamiento que manejamos en el mercado, ¿verdad?
uno que es el reclutamiento interno y el otro que es el reclutamiento externo. El reclutamiento interno tiene que ver un poco con todos los procesos que se abren de forma interna en la organización para ascenderle a una persona a un cargo que puede ser mayor o que puede ser vertical, por darles un ejemplo. Un ascenso dentro de una empresa podría ser estar ocupando un cargo de asistente y pasar a ser un analista o pasar a ser un jefe, por ejemplo. Pero a la vez también se pueden mover de forma vertical en un cargo operativo, que no necesariamente significa subir de nivel, pero sí pasar a otra posición para crecer profesionalmente. Por ejemplo, una secretaria que puede pasar a ser un asistente de directorio o, por ejemplo, un asistente de marketing, que dentro de la organización está en una misma línea, porque es un cargo operativo, pero requiere como que un cambio de posición y a la vez eso significa un crecimiento profesional. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un reclutamiento interno es cuando se abren los procesos de búsqueda en las posiciones vacantes y las personas mismas de la organización se van postulando para ocupar esa vacante. Esto, por ejemplo, se escucha muchísimo también en los bancos. En realidad en todas las organizaciones, pero que yo conocí, por lo menos en los bancos, es muy común que se abren las postulaciones internas y los primeros que se postulan son justamente las personas que están dentro del banco para poder ir creciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Me Lice. escuchan bien, verdad? Avísame Sí, nomás, súper. Natalia, si por ahí me corto. Dale, sin problema. Bueno, después le tenemos a lo que es el reclutamiento externo, que significa ya cuando una empresa va a buscar afuera. Y ahí es en donde entran todas las personas ajenas y nuevas dentro de la organización que se postulan para esta vacante. Comúnmente vemos nosotros publicaciones en los diarios, publicaciones en las redes. Entonces, cuando estamos viendo ese tipo de publicaciones, estamos hablando de un reclutamiento externo. Bueno, ahí tenemos un poquitito lo que es el concepto de vuelta del reclutamiento interno, que como les estaba comentando, tiene que ver con que la organización va a buscar de forma interna cubrir la vacancia que tiene. Y de vuelta, Lice, ¿cómo? Sí, te una escucho. consulta. Ujú. Sí, de repente, con el reclutamiento interno, podría decirse que estarían saliendo beneficiados ambos, o sea, el empresario, el trabajador y el empleador también, en el sentido de que estaría ahorrando los costos para la selección y también el personal, el empleado, estaría de repente cambiando de rubro, de posición, de cargo. ¿Podría decirse de repente que en el caso del reclutamiento interno es más favorable para ambos o no sería así? Totalmente, sí, súper bien Natalia, gracias por traer. Esa es una ventaja del reclutamiento interno, porque cuando nosotros hablamos de que una persona tiene la suficiente confianza del empleador o del jefe o de la empresa de verle crecer, eso genera un mayor compromiso en la persona. Entonces, totalmente, eso siempre es súper bueno y está bien visto y eso también genera una buena imagen de marca empleadora. La marca empleadora es como la empresa se muestra a las personas de afuera para que las personas de afuera quieran venir a trabajar en la empresa. Esa es una marca empleadora. Entonces, ¿cómo se construye eso? Justamente a través de los crecimientos que se puedan tener dentro de la empresa, porque supone un crecimiento profesional y también podría llegar a suponer un crecimiento económico y totalmente de acuerdo contigo que se pudiesen ahorrar un montón de costos si es que la selección fuese interna. Siempre y cuando la persona que vaya a ocupar esa posición tenga las capacidades. Porque la recomendación también dentro de un reclutamiento interno es siempre analizar desde el punto de recursos humanos si todas las personas que se están postulando pueden y están realmente preparadas y capacitadas para ocupar la posición. Porque lo que podría llegar a ocurrir también es que por un sistema de presión de la empresa, de, no sé, por decirte, de hace rato que ya estás como recepcionista, tenés que crecer, tenés que irte ya a otra área,
lleguemos a tener el efecto contrario, de que si la persona todavía no se siente lo suficientemente preparada para asumir otra posición y a la vez la empresa no le acompaña en este proceso de capacitación para esa función, podríamos frustrarle a la persona. Entonces, lo que no es recomendable también en un reclutamiento interno es ascenderle a la persona solo por antigüedad. O sea, si es que la persona tiene 5 años, 8 años y nosotros creemos que está estancada y que tiene que pasar a otra posición, lo ideal no es hacerle participar de un reclutamiento interno, sino indagar primero qué es lo que quiere, a dónde va, cuáles son sus proyectos y cómo la empresa le puede ayudar a él o a ella a crecer dentro de la empresa, pero no tirarle, como se dice, a una nueva posición porque solamente tiene mucho tiempo, porque la persona podría llegar a estar cómoda en su posición y no querer también pasar a otra. Entonces, incluso antes de participar dentro de un proceso de reclutamiento, nosotros como guías en el área de recursos humanos tenemos que asegurarnos de que realmente esa persona quiere y puede. Hay el famoso cuadrante que van a escuchar, el quiere y puede. Entonces, puede querer mucho a la persona, pasar a otra posición, pero no tener las capacidades, o tener mucha capacidad, pero no querer pasar a otra posición. Entonces, en ambos casos hay que ir trabajando. Súper. ¿Está? Bueno, Sí, ¿cuáles sí. son de vuelta las formas o los tipos que tenemos para llegar dentro de lo que es el reclutamiento interno a la gente, ¿verdad? Uno de ellos puede ser como yo les estaba explicando. Nosotros ya desde el área de recursos humanos o por ahí la jefatura del área que tiene abierta la posición ya haya fichado, por así decirlo, un perfil dentro de la empresa que le podría ser interesante. Entonces nosotros como recursos humanos o como encargados de selección, hablamos con esa persona para preguntarle si se quiere postular. Y lo que generalmente se hace es sacar un anuncio a través del medio de comunicación que la empresa tenga, que puede ser por grupo de WhatsApp o por un correo institucional en donde se abre una vacancia. Entonces, todos los de la empresa están informados de la misma manera que hay una vacante abierta y que si quieren postularse, hay un proceso interno que tienen que seguir, que es el de enviar su currículum, tener una entrevista. De vuelta a cada empresa y cada organización va organizando cuáles son como que las partes de su selección interna, por así decirlo, ¿verdad? Después, parte de lo que es también el reclutamiento interno para abaratar costos y para hacerlo más rápido. También las personas que estamos en selección, generalmente ya tenemos un correo que tenemos habilitado para recibir currículum todo el tiempo, teniendo y no teniendo vacancias. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, una vez que ya indagamos que pongan lebra, que en la empresa nadie se quiere postular o no hay una persona idónea, entonces lo primero que vamos a hacer es ir y recurrir a nuestra base de datos de currículum. ¿Por qué? Porque esas personas nosotros ya sabemos con anterioridad que ya querían o que tenían un interés de trabajar en nuestra empresa. Entonces, ¿por qué no acudir ya a esa base de datos? Siempre se van a encontrar con que de repente hay algunas personas que siguen disponibles y hay otras que no, pero eso es normal. O sea, es recurrir a nuestra base y empezar a llamar y empezar a contactar a esas personas que si pudiesen estar interesados en participar de este proceso. El otro medio, por así decirlo, de reclutamiento interno también es el programa de referidos. Siempre es importante que las personas que están dentro de la empresa refieran a otras que podrían llegar a estar interesadas, porque los colaboradores de la empresa ya saben cuál es el ambiente de la empresa, conocen la organización, conocen los compañeros, y al conocer también la cultura empresarial podrían llegar a hablarle a otras personas que pudiesen encajar en esta organización. Entonces los colaboradores mismos, de repente estoy buscando un analista de finanzas. Entonces alguien que es de ventas justo tiene un amigo o una amiga o un ex compañero de trabajo que trabajó en el área de finanzas y que sabe que es muy bueno y que sabe que podría encajar en la organización. Entonces ellos mismos como que van armando esa red de contactos y vuelven a pasarle a recursos humanos para contactar y para que puedan participar de este proceso. Entonces es muy importante este programa de referidos también.
¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿No? Seguimos. Bueno, después le tenemos a lo que es el reclutamiento externo, que es como les estaba diciendo, que cuando ya agotamos todas las instancias de forma interna, nosotros salimos a buscar afuera. ¿Cómo salimos a buscar afuera? La forma más común y conocida es a través de los anuncios. Los anuncios se pueden hacer a través de prensa escrita, que es en el diario, a través de una prensa radial, dependiendo del tipo de cargo también, en redes sociales, y las redes sociales hace un tiempo que ya tiene disponible un sistema de pago que es la publicidad o el pautaje, que yo, por ejemplo, ya puedo en el Facebook o en el Instagram publicar mi anuncio de trabajo y yo poner cuáles son las características a las cuales yo quiero llegar. Por ejemplo, a todas las personas que tienen perfil finanzas, a los que viven en Itagua, por ejemplo, si es una empresa de Itagua, o a personas que viven alrededor de Fernando de la Mora. Entonces es como que el Facebook y el Instagram automáticamente va tomando los datos de esos perfiles y a esas personas que cumplen con las características que yo pongo, les llega el anuncio para que se puedan postular. Y otra forma muy común también es repartir volantes, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me pasó que había algunos cargos muy específicos que no leían el diario, no escuchaban la radio, menos tenían redes sociales, entonces tenía que salir a repartir volantes para que me vean o para que vean que yo estaba buscando personal. Entonces, esa también es una forma de buscar. Después tenemos las bolsas de empleo, que en este tiempo empezaron a surgir bastante, que son Pivot, por ejemplo, se me ocurre una hora en donde las personas que están buscando trabajo cargan su currículum, entonces yo como empresa le contacto a esa bolsa y le digo, quiero buscar tal cargo, entonces habilitame por X cantidad de plata los currículum que vos tengas que en algún momento hayan cargado. Entonces esa es una buena forma también porque ellos ya tienen un registro de todas las personas que están buscando trabajo desde antes y los más nuevos. ¿Me siguen? ¿Me escuchan, verdad? Sí, Licen, súper. Súper. Yo pienso que de repente me congelo por eso. No, no, no. Bueno, después tenemos las agencias, que en nuestro rubro es muy conocido. Voy a mencionar también a dos que seguramente todos conocen, que son Manpower y Jobs, que son empresas que contratan de forma tercerizada. ¿Qué es lo que ellos hacen? Básicamente es para posiciones temporales en donde la empresa que le contrata a ellos no quiere tener un vínculo laboral con la persona que va a contratar porque va a ser por muy poco tiempo y eso tiene un gran costo después sacarle o desvincularle. Y también hay un costo ahí por detrás de todo lo que implica la parte legal, ¿verdad? Entonces, para evitarse la empresa o la organización tener que hacer eso o tener que incurrir en ese gasto, directamente le contrata a una consultora o a estas empresas que ellos ya trabajan de esta manera y ellos ya ganan un cierto porcentaje y ellos, es como que ellos son los empleadores de esta persona y por un X tiempo yo le voy a contratar, porque yo sé que yo no le voy a tener mucho tiempo a esta persona. Sí, lo que suele pasar mucho es que las empresas contratan de forma temporal a estas posiciones y terminan contratándole después a la persona de forma ya particular, ¿verdad? Ok, venís por Jobs o venís por Manpower 3 o 4 meses, te pruebo y si yo voy a seguir teniendo esa posición en la empresa, entonces ya te contrato y cancelo, vamos a decir, el contrato con esta empresa tercerizada. Pero es una buena opción también para las empresas que estén buscando sobre todo estos cargos temporales, las agencias, ¿verdad? Y el otro que tenemos es específicamente para reclutamiento externo son las consultoras, ¿verdad? Las consultoras lo que ofrecen es todo este servicio previo de reclutamiento, entrevista, y le presenta 3 candidatos a la empresa que según la consultora cumplen con todos los requisitos que ellos necesitan. Entonces vos como empresa le terminás pagando a la consultora. Generalmente el costo es el salario de la persona más el 10%. O sea, si yo le voy a contratar a una persona que su salario va a ser 2,5 millones, yo le voy a pagar a la consultora cuando le contrate a esta persona 2,5 millones más IVA. Generalmente así se manejan las consultoras. Y así también la empresa se ahorra todo este trabajo previo de
publicar el anuncio, revisar los currículum, entrevistar, me gusta, no me gusta, tengo que entrevistar a 15 o 20 personas, sin embargo con la consultora directamente ya le pago por estos 3 que a la consultora más le gustó, entonces yo ya le elijo a uno nomás ya. Esto suele pasar cuando las empresas no tienen mucho tiempo o son cargos muy especializados. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la consultora Ready, a nosotros nos contrataban mucho por cargos gerenciales que costaban mucho conseguir, pero por la confidencialidad de la búsqueda. O sea, no es lo mismo estar buscando un gerente desde una consultora o desde una empresa que por ahí le va a desvincular a su gerente. La empresa no puede salir a buscar una persona. Entonces le contrata a una consultora porque es una búsqueda confidencial. Eso también suele pasar mucho. Bueno, ¿cómo se realizan los anuncios? Yo les quiero contar y les quiero mostrar también un poquitito de qué es lo que yo suelo hacer o en mi experiencia qué es lo que más me funcionó, de cuáles son las plataformas para realizarlas. Para mí, el que siempre me va a salvar y el que me encanta es PowerPoint. O sea, hoy en día, encima con todas las opciones y con todas las plantillas que ya trae el Office, que ustedes pueden entrar y descargar dependiendo de lo que quieran, pueden hacer lo que se les ocurra con PowerPoint. Entonces, es como que si ustedes me preguntan a mí profesionalmente cuál es el que más me gusta, siempre voy a elegir PowerPoint por todas las variantes que tiene y por todo lo que se puede hacer también ahí. Hay otra aplicación que se llama Canva, que es gratis, que es online, en donde ustedes pueden entrar y crear sus propios anuncios de trabajo o tarjetas de felicitaciones o cualquier tipo de gráfica en realidad. Tiene, por ejemplo, la opción de hacer ya recortes. Si yo, por ejemplo, quiero publicar algo en Facebook, entonces ya les muestra cómo se va a publicar en Facebook, cuáles son las características, el tamaño, si quieren publicar en Instagram, si quieren publicar en Twitter, entonces como que ya les va dando los distintos tamaños para facilitarle también. Y es una plataforma, como les digo, no solamente para crear anuncios de trabajo, sino cualquier tipo de gráfica, o sea, tarjetas de felicitaciones, por ejemplo, pueden crear. Y si van a usar PowerPoint, hay una página que se llama FreePic, que es una página especializada para descargar imágenes. Generalmente todos los anuncios que ustedes ven, tanto de consultora o de empresa o de lo que sea, utilizan esta plataforma porque tiene muchas imágenes de forma gratuita y muy buenas y les va filtrando. Por ejemplo, si yo quiero buscar informática, entonces me trae un montón de imágenes de informática y yo descargo eso y paso a mi PowerPoint nomás ya directamente. Entonces yo les recomiendo esta página para descarga de imágenes cuando tengan que hacer algún tipo de anuncio. Y no les hablo solamente de trabajo, sino que de cualquier cosa porque pueden buscar de todo acá. Incluso hasta vínculos, imágenes animadas para un trabajo práctico, para hacer un poquitito más dinámico, les recomiendo esta página que es súper buena, ¿verdad? Ahora les quiero mostrar un poco los tipos de anuncios que generalmente se hacen y los estilos para que manejen, ¿verdad? Siempre seguimos hablando de lo que es el reclutamiento externo. Este, por ejemplo, es un anuncio en donde es un poco para llamar la atención, pero ¿en dónde llama la atención según ustedes? A ver, ayúdenme. ¿Qué es lo primero que ven al ver este anuncio? ¿Qué les llama la atención? El texto de repente que dice, este lugar es tuyo, Ujú. y la Las imagen. imágenes también. La imagen, exacto. Es como que una imagen corporativa, ¿verdad? Es como una imagen que transmite también un poco de Seguridad. alegría, seguridad, el trajecito. Entonces, automáticamente cuando la persona mira el anuncio, lo primero que va a mirar es la foto de la chica, ¿verdad? Y yo me veo así como esa chica, o sea, yo quiero trabajar de esa manera, yo quiero hacer eso. Y hay gente que se va a sentir identificada y va a leer el texto. Pero hay gente que automáticamente ya le va a desagradar luego la imagen porque dice, yo no quiero trabajar de esa manera, con traje, no me gusta estar peinada, no me gusta estar así maquillada, entonces ya no le va más, ya no le va a hacer caso, ¿verdad? Pero como segundo foco es el texto,
¿verdad? La imagen y el texto, porque dice, este es tu lugar, este definitivamente es tu lugar, y es muy explícito con los requisitos, ¿verdad? Bien que de repente los anuncios que tienen mucho texto aburre. O sea, yo, por ejemplo, generalmente cuando veo los anuncios o cuando veo publicidad y tiene mucho texto, yo paso en Instagram, paso en Facebook, no le hago caso. Entonces, si me llamó la atención esta imagen, yo automáticamente voy a empezar a leer el texto. Y bueno, las condiciones de la posición, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que necesita movilidad propia, que tiene que tener una cartera de clientes, porque efectivamente habla de ventas, y que tenés que querer ganar plata, ¿verdad? Y después ponen los datos, o sea, para enviar el currículum, ¿verdad? Este es un tipo de anuncio. Este es otro tipo de anuncio, que es como que un poquitito más chica la imagen, pero hace más énfasis en el texto. ¿Por qué? Porque es más corporativo. Lo que nosotros queremos lograr con este anuncio es que justamente la persona automáticamente se vaya a ver el detalle del texto, porque queremos a lo mejor buscar una persona más detallista, que lea más, con más atención. Entonces es mucho más corporativa este anuncio, ¿sí? O sea, queremos lograr otro tipo de atención por ahí para la gente. Ahora no le da mucho énfasis a la foto, entonces no quiero luego llamar la atención de esas personas que son muy gráficas. A mí, por ejemplo, este anuncio no me llamaría la atención porque es como que no está la imagen ahí, ¿verdad? Y este es otro anuncio que les quiero mostrar. Este sí tiene el logo porque es el de mi empresa. Y les cuento un poquitito que lo que nosotros quisimos resaltar en esta búsqueda justamente era la imagen de nuestras propias colaboradoras. O sea, nosotros estamos creando de esta manera una marca empleadora. Nosotros queremos que las personas que sean afines a estas personas que vemos en la foto vengan a trabajar con nosotros. O sea, nosotros con esta imagen estábamos buscando que las personas con características similares a ellas, específicamente estoy hablando porque estas son las personas que salieron, queremos personas iguales a ella trabajando dentro de nuestra empresa por su experiencia, por lo que logran. Entonces, eso era lo que estábamos buscando. Y también tratamos con esto de fomentar lo que es la marca empleadora, que le estaba diciendo hace rato que, híjole, o sea, ¿cómo me gustaría trabajar en una empresa que saque mi foto en una búsqueda, por ejemplo? ¿Verdad? Es como que se siente valorado, que se siente bien, que le gusta que la empresa reconozca su trabajo y que quiera luego personas iguales que vos. Entonces ahí estamos trabajando en una marca empleadora, pero de vuelta. Lo que nosotros acá estábamos buscando era una persona que se fije en la imagen, que no se fije mucho en el texto. Y todo esto, todo esto que les estoy mostrando son parte de unas características con las que todos contamos comportamentales. ¿Verdad? Todos tenemos algún tipo de llamado de atención, por así decirlo, dentro de nuestras personalidades. Entonces, dentro de los anuncios, tenemos que poner esas cualidades que nosotros buscamos. Por ejemplo, yo acá estaba buscando ventas, o sea, vendedoras. Entonces, sabemos que los vendedores tienen un tipo por ahí de mirada diferente, que están todo el tiempo buscando, son curiosos, no les gusta el detalle, les desagrada el orden y la estructura. Entonces, era eso lo que yo estaba buscando, y estos son los tipos de anuncios que esas personas ven. Por ejemplo, un analista de finanzas o un analista de cobranzas que va a ser mucho más detallista, voy a hacer más énfasis en el texto que en la foto. Eso es lo que quiero lograr. ¿Qué tal hasta acá? Súper, Lisa. Súper, ¿Sí? súper. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte. Una vez que ya creamos el anuncio, que ya lo publicamos, que ya sabemos más o menos a quiénes estamos buscando, tenemos que tener una descripción del puesto, que en realidad esto lo tendríamos que hacer antes para analizar todas estas cuestiones que le estaba diciendo de qué características tienen los vendedores o qué características tienen los administrativos, ¿verdad? Entonces siempre es importante primero recolectar toda la información acerca del cargo y toda la información que ustedes tengan a mano que después puedan utilizar en la entrevista para encontrar a la mejor persona, ¿sí? Básicamente es un documento que recoge la información de cada puesto en relación a sus tareas, a sus obligaciones y a sus responsabilidades. Eso es lo que tiene que contener el perfil del puesto. Yo
Realmente les digo que no hay una forma correcta o exacta de elaborar el perfil del puesto porque depende muchísimo del jefe con el cual trabajen o del gerente que va a buscar la posición y mucho también un poco de lo que va a ser su intuición, su olfato, se suele decir también en recursos humanos, que ustedes vayan detectando y eso con la experiencia. O sea, yo ya sé que la secretaria tiene que tener esta y estas características porque yo ya sé que esas son sus responsabilidades. O, por ejemplo, un analista de finanzas tiene que ser así, así, así. Eh, y eso lo van a ir puliendo. Y cuando estén empezando, lo que yo les recomiendo es que lean en internet. Busquen perfiles de puesto, descárguense, comparen, saquen información de todos los lugares en donde ustedes puedan, recaben la información y vayan a confirmar con el jefe. Estas son las obligaciones o estas son las tareas que va a hacer y vayan chequeando con él, porque va a ser muy difícil que el jefe les diga, va a hacer esto, esto y esto. Los jefes generalmente no quieren hacer estas cosas, es la parte tediosa que recursos humanos se come o las consultoras se comen porque los jefes no quieren hacer. Pero saben elegir, pero no saben describirle a la persona. Entonces es un proceso que ustedes tienen que guiar y tienen que recabar y tienen que investigar en todos lados. Si no tienen todavía experiencia, investiguen y lean que hay un montón de cosas en internet porque son posiciones que todos, en todo el mundo existe y no duden que en Google van a encontrar siempre una posición que les pueda ayudar para redactar el suyo y vayan acomodando, ¿verdad? Porque obviamente si encuentran una posición de secretaria en España, capaz no sea lo mismo que en Paraguay, pero vayan adaptando las tareas y las responsabilidades que vayan encontrando. Esa es mi recomendación, por lo menos para cuando van a tener que realizar. Pero no se olviden que tienen que tener estos tres aspectos, que es la identificación del puesto, que consiste en cómo se llama el puesto, en cómo se va a llamar el cargo de esa persona, para qué va a entrar. Entonces yo le tengo que decir ya a la persona, vas a entrar como secretaria, no como asistente de directorio, o decirle, vas a entrar como asistente de directorio, no como analista de cobranza. Eso es muy importante que ustedes definan antes de empezar la búsqueda el nombre del cargo. Y el resumen del trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a sentar, va a atender el teléfono, va a atender café, le va a atender al cliente, o sea, todos los detalles que ustedes puedan encontrar. Una recomendación también cuando van a hacer una descripción del puesto es que pueden ir observando. Ustedes hacen muchísimo eso dentro de lo que es su carrera, que es la observación. Entonces, eso pueden utilizar también cuando tienen que elaborar un perfil del puesto. Observen, miren qué es lo que está haciendo la persona en el puesto y a partir de eso empiecen a redactar y a escribir. Y obviamente las obligaciones y responsabilidades que va a tener, que es súper importante. Y acá yo les traje un ejemplo de una descripción de puesto que, como les digo, no hay un formato oficial, no hay como que una plantilla que yo les pueda tirar a ustedes y decirle, este es el perfil del puesto excelente con el que tienen que trabajar, porque es ir elaborando, porque cada empresa de vuelta tiene otra vez su forma, su cultura, entonces ir viendo. Ahora, lo ideal siempre es que ustedes sean lo más creativos posibles y que vayan investigando y vayan incorporando un poquitito de todo lo que vayan encontrando. Pero, por ejemplo, acá le tenemos a un puesto que es gestor de tesorería. El propósito o el objetivo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que le estaba diciendo hace rato, qué va a hacer, para qué, y cuáles son sus principales responsabilidades. Desde lo más simple hasta lo más complejo tienen que escribir. O sea, imagínense, archiva la copia del formulario de cheques en custodia en la carpeta. Recibe los valores a ser depositados. Así en detalle tienen que escribir. Porque cuando ustedes se vayan a la entrevista con esa persona va a querer saber qué es lo que va a hacer todos los días. Entonces, cuando ustedes tengan más información detallada de la posición y de las tareas, mucho mejor. Y las competencias también son importantes y esto tiene que ver un poco con lo que le estaba diciendo hace rato en conjunto con el jefe, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere que el jefe tenga esta posición o esta persona con la cual va a trabajar todos los días? Tiene que ser organizado, tiene que ser honesto, tiene que saber planificar sus tareas, tiene que tener compromiso. Entonces, esas son las competencias que ustedes tienen que ir buscando
y preguntando e indagando después en la entrevista. ¿Tiene o no tiene? Para que ustedes mentalmente vayan haciendo un check. O si no están, por ejemplo, todavía acostumbrados a acordarse de todo lo que ven en la entrevista, hagan su checklist. O sea, redacten, escriban, tiene que ser organizado, tiene que ser honesto, tiene que tener habilidad para resolver problemas. Entonces ustedes en la entrevista, cuando le vayan a preguntar a esa persona sobre la organización, le diga, ¿y vos eras organizado en tu trabajo anterior? Y contame un poquitito, ¿cómo organizabas tu trabajo? Entonces ustedes secretamente en su checklist van marcando. Eso no hace falta que le muestren a la persona porque eso también genera un poco de inseguridad. ¿Qué es lo que me está evaluando? ¿Me está poniendo bien o me está poniendo mal? Entonces, tienen que esconder su checklist y ir anotando ahí y puntuando las cosas que le van preguntando a la persona. Pero es muy importante que ustedes sepan qué es lo que el jefe quiere que tenga para que esa persona dure en su trabajo, porque al final todo el trabajo que ustedes puedan llegar a hacer súper bien hecho, podría no llegar a funcionar porque no relevaron todo esto antes de buscar a la persona. Entonces se pueden equivocar en seleccionar a la persona que ustedes creen que es correcta para la posición, pero había sido el jefe que quería que tenga hijos, no sé, les estoy inventando. Pero algo así tan importante que podría ser que cambie la contratación de esa persona. Entonces, para eso es la descripción de puesto, para que ustedes como selectores ya tengan toda esta información y así puedan hacer una buena selección. Y después están los requerimientos, que por ejemplo es lo que le estaba diciendo, experiencia, conocimientos de contabilidad, estudiante universitario, hace falta que haya terminado o no, puede estar estudiando o no. Todas esas cosas ustedes tienen que ir negociando con el jefe de vuelta antes de arrancar las entrevistas. ¿Sí? Bueno. Ahora pasamos a los tipos de entrevistas. Ya cuando ustedes tengan, como se dice, todo clarito qué es lo que van a buscar y ya tengan armado su checklist y en serio, háganme caso, si tienen que buscar una posición, escriban, no se preocupen por las hojas que van a utilizar o guarden en archivos de la computadora, pero escriban, todo lo que ustedes escriban, eso les va a ayudar en sus búsquedas, sobre todo cuando sean consultores o cuando estén en una empresa que tengan 10 búsquedas a la vez y se tienen que acordar de todo lo que le dijo el jefe de cada búsqueda. Entonces, por eso es tan importante que en la reunión con el jefe o con el encargado ustedes escriban toda esta información de relevamiento para que si en algún momento se llegan a olvidar, pueden revisar sus notas para acudir de vuelta a la memoria ahora. Bueno, los tipos de entrevista que tenemos. Tenemos la entrevista dirigida, que en este caso consiste en una serie de preguntas que se formulan a todos los entrevistados por igual. O sea, es este checklist que yo les dije, que ustedes pueden redactar exactamente con cada pregunta que le van a hacer a todos. Entonces ustedes van anotando qué es lo que cada candidato les dice y al final, después de entrevistarle a, no sé, 5 personas o 10 personas, pueden ir comparando exactamente qué dijo uno y el otro, porque son las mismas preguntas que le hicieron a todos. En eso consiste la entrevista dirigida. La entrevista no dirigida, sin embargo, consiste en libre. O sea, yo quiero escucharle al candidato qué cuenta, qué habla. Entonces yo tengo como que algunas cuestiones claves que tengo que saber de la posición, como por ejemplo su experiencia, si estudia o no estudia. Entonces es como que el entrevistador hace algunas preguntas, pero después le deja al entrevistado libre para que él le cuente lo que le quiere contar más o menos. Esa es una entrevista no dirigida. Y tenemos la entrevista mixta, que es como que una combinación. Yo tengo mi checklist o tengo mis preguntas ya prehechas, pero también le quiero escuchar a la persona cómo habla, que me cuente, porque resulta ser que yo estoy buscando una persona que hable muchísimo porque necesito para el área de marketing. Entonces, yo lo que necesito es justamente que me hable, ¿verdad? Que me diga qué es lo que él hizo, qué es lo que él quiere hacer, cuáles son sus proyectos. Entonces, necesito que él también me cuente para que yo pueda evaluar si eso es lo que estoy buscando. Entonces, no es tan estructurado de primera pregunta, segunda pregunta, porque eso es lo que pasa en la entrevista dirigida. Hay como que un orden de preguntas y ese mismo orden de preguntas hay que mantener con todos los entrevistados por igual. Entonces la mixta es como que juega un poco entre ellas.
Después tenemos las entrevistas individuales, en donde es la más conocida, en donde participa un entrevistador y un candidato, ¿verdad? Que es como que un tú a tú. Generalmente yo recomiendo este tipo de entrevistas porque es como que más fácil generar un tipo de confianza también, o sea, es como que la persona se siente más a gusto cuando es un solo entrevistador, porque hay mucha gente que siente mucha presión al estar buscando trabajo o está necesitando mucho, y si hay varias personas se podría llegar a poner muy nervioso porque de por sí luego genera eh, una tensión las entrevistas de trabajo. Ustedes seguro me van a decir que en algún momento pasaron por alguna y es como que sudás, no sabes qué te va a pasar, no sabes si la persona que te va a atender o que te va a entrevistar es buena, es mala, si te habla bien, si te habla mal. Entonces, de por sí, esa entrevista ya genera un tipo de presión. Entonces, lo ideal es siempre como entrevistador, primero, antes que hablarle del trabajo y antes de hablarle de todas las responsabilidades, yo les recomiendo romper el hielo, hablarle, preguntarle qué tal su día, qué tal llegó al lugar, si le costó, no le costó, era la primera vez que venía, si ya conoce la empresa. Entonces, como que eso también hace que la persona se ponga menos tenso y sea un poco más fácil la entrevista. Eso lo pueden usar ustedes como tip también, para sus entrevistas de trabajo. Bueno, después tenemos las entrevistas en panel, que es menos común, pero hay algunas empresas que la hacen, que por ejemplo es un solo candidato, pero tenemos varios entrevistadores. Por ejemplo, los directores o los jefes o los gerentes, 3 o 4 personas le entrevistan a una sola persona y le van haciendo un ping-pong de preguntas. Esto es lo que les digo yo, que generalmente genera como que esta presión y ese que no da gusto estar ahí, que ya querés que termine nomás porque te sentís invadido, parece. Después están las entrevistas de grupo, que generalmente se hace cuando son posiciones, cuando tenemos muchas vacantes. Por ejemplo, una posición de call center o una posición de atención al cliente en donde quiero contratar a 10 o a 15 o promotores, por ejemplo. Necesito muchas personas, entonces hago una entrevista de grupo. Le llamo a 20 personas o a 30 personas y voy tirando preguntas y me van respondiendo o por turno o dependiendo de qué tipo de búsqueda sea de vuelta, las personas me van respondiendo y ahí como selectores nosotros vamos mirando quién podría ser el más apropiado. Yo no recomiendo tanto tampoco, a mí no es que me gusta tanto la entrevista de grupo porque a mí me parece que solamente en las entrevistas se muestran las personas que son más extrovertidas y por ahí las más introvertidas son tímidas, entonces no hablan porque se sienten intimidadas por el resto de las personas. Pero se hace, o sea, en algún momento y muchas veces lo hice y funciona súper bien cuando tenemos una vacante así grande, ¿verdad? Y después la famosa entrevista por competencias, que van a escuchar muchísimo si se meten en el área de recursos humanos, porque es el boom del momento de hace como 2 o 3 años más o menos que eh, los psicólogos empezaron a utilizar el famoso yo entrevisto por competencias. Ok, pero ¿qué es lo que es la entrevista por competencias? Es un poco la mezcla de todo este tipo de entrevistas que les estuve comentando anteriormente, sobre todo de dirigida y no y mixta en realidad, porque lo que estamos buscando con este tipo de entrevista es conocerle a la persona en un ámbito laboral específicamente. O sea, como por ejemplo, yo quiero saber cómo esa persona se manejó en su anterior trabajo como jefe. Entonces yo le pregunto directamente, si yo quiero evaluarle a una persona, si le quiero entrevistar para o contratar para una jefatura, yo le voy a preguntar, ¿fuiste jefe anteriormente? ¿Cómo te manejabas con tu equipo? ¿Cuáles eran las decisiones que tomaste? ¿O cuáles fueron las ocasiones en las que pasaste por un nivel de estrés en el trabajo y cómo lo solucionaste? Entonces es ponerle a la persona en el papel o en el juego de roles podría ser también, ¿verdad? Porque ¿cómo reaccionas ante esta situación? Entonces yo voy vieron las competencias que vimos hace rato en el perfil del puesto, que tiene que ser organizado, que tiene que ser analítico. Entonces yo directamente le pregunto, no sos o no sos organizado,
sino que hago una pregunta para hacer referencia a esa situación de orden. Por ejemplo, si él me dice que anteriormente trabajó en un estudio jurídico, ¿qué hacías en el estudio jurídico? ¿Cómo ordenabas los documentos del estudio jurídico? ¿Cuál era el orden de tu trabajo? ¿Cómo planificabas tus tareas del día? Entonces yo le llevo a que él me cuente esa experiencia para que yo le pueda calificar si tiene o no tiene la competencia que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere Sí, preguntar súper. algo? Buenas, de preguntar algo. Sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, María. María Laura. Sí, sería bueno explicar más de una entrevista, o sea, por proceso. Perdón, te escuché apenas. Sí, sería bueno hablar más de una entrevista, o sea, procesualmente. A ver, repito, Sí, ¿entendiste, Licen? Sí. sí, o sea, sí es bueno tener más de una entrevista. Sí, sí es bueno dependiendo del cargo el que estás buscando. Por ejemplo, generalmente lo recomendable luego es que la primera entrevista lo haga una persona de recursos humanos que vaya detectando todo lo que estuvimos buscando anteriormente, todas estas cosas del perfil del puesto que les comenté. Y después sí o sí le tiene que entrevistar la persona que va a ser su jefe por separado al de recursos humanos. Y si en algún momento existe la necesidad de que el gerente de recursos humanos también le conozca. Entonces, en promedio, yo, por todos los procesos que conozco, son 3 entrevistas. O sea, más de 3 entrevistas tampoco podría ser, o sea, ya sería como que mucho, ¿verdad? Yo le digo dar mucho la vuelta cuando son más de 3 entrevistas, porque, o si no, caeríamos en la entrevista de panel, que es lo que les estaba comentando hace rato, que es un candidato y le entrevista una persona de recursos humanos, el jefe directo y el gerente, por ejemplo. Y ese tipo de entrevistas genera muchísima tensión en la persona, o sea, de verdad es súper incómodo y yo no recomiendo. Entonces prefiero nomás que sean 3 entrevistas por separado antes que sea una y le matemos al candidato que podría llegar a ser perfecto de un paro cardíaco porque se puso nervioso en una entrevista. O sea, eso es lo que yo por lo menos recomiendo. Entonces, sí, es un proceso totalmente. Yo recomiendo que las entrevistas sean procesuales y que nosotros como recursos humanos o como selectores tengamos estas entrevistas masivas. O sea, le conozcamos a 30 personas y nosotros filtremos de esas 30 personas quiénes son los 10 mejores. Y esos 10 mejores se van con el jefe. Y esos 10 mejores el jefe te va a decir a lo mejor que le gustan 2 y esos 2 se van a ir con el gerente. Entonces, las entrevistas masivas, por así decirlo, lo hacemos nosotros primero y nosotros somos el primer filtro porque nosotros somos los especialistas en estas características del puesto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos bien qué es lo que el jefe está buscando. Pero ojo, hay veces que nosotros podemos estar muy seguros de que el candidato es bueno, pero pasan estas cosas que les expliqué hace rato, que los jefes no saben bajar la información, que uno de repente tiene que adivinar, y entonces vos creyendo que le estás presentando al candidato perfecto, en la búsqueda te vas enterando que había sido el jefe que quería otras cosas. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que nosotros primero entrevistemos y que después el jefe lo haga, para no encontrarnos con sorpresas. ¿Respondí a tu pregunta, María Laura? Sí, Ahí. bien respondido. Ah, bueno, súper. ¿Alguien que me quiera preguntar otra cosa? ¿No? ¿Seguimos? Una pregunta. Sí, ¿Cuál Eliana. sería el tipo de entrevista que a usted más le genera efectividad? Competencias. La Ujú. entrevista por competencias. Porque, porque es como que la que más yo adecuo al perfil del puesto. Porque a mí, o sea, en realidad como que uso dos, ¿verdad? La entrevista por competencias, pero la que sea individual. A mí no me gusta la entrevista por competencias en grupo de vuelta.
porque no se genera pues ese trato y esa confianza en que la persona te cuente sus experiencias pasadas en sus trabajos anteriores, porque le tenés ahí a la otra persona que sabes que está compitiendo por el mismo puesto que vos. Entonces podría llegar a terminar eso mal. Ya me pasó que, por ejemplo, habían 2 o 3 personas que tuvimos que entrevistar juntas y demasiado uno de ellos quería trabajar en la empresa y él nomás quería ser el centro de atención y ya no le dejaba hablar al otro. Entonces él todo el tiempo hablaba. Yo hacía una pregunta y él, levantaba la mano, yo voy a responder. Entonces como que le opaca al otro porque es por una competencia al fin y al cabo. Entonces demasiada presión genera. Yo no recomiendo por eso una entrevista de grupo, ¿verdad? A mí me gusta más luego estar en contacto con la persona y generar esa confianza y que me cuente y que yo también le pueda contar sobre la empresa, sobre las tareas que va a hacer. Entonces, siempre yo digo que un proceso de selección de vuelta me remito a lo inicial, que es mutuo. O sea, la persona está buscando trabajo, pero yo también estoy buscando una persona para la empresa. Y los dos, ambos tienen que estar cómodos, tanto la persona con la empresa y la persona, o sea, la empresa con la persona o con sus características. Entonces, ¿qué mejor impresión causar de la empresa que tu primera entrevista con recursos humanos luego ya sea buena onda y que no te haya tenido, no te genere miedo o no te genere ansiedad? Porque, ojo, eso puede ser una característica de la empresa. Eso también les digo cuando se vayan a alguna entrevista va a alguna empresa, si la persona de recursos humanos luego ya te atiende de una forma fría y te hace 5 preguntas y después te despacha, y no sé qué esperar de ese ambiente, la verdad. O sea, qué tanto se preocupan por las personas y por el talento si es que en 5 minutos ya te manda de vuelta a tu casa. Entonces eso dice mucho de la empresa y de la cultura y de la forma que tiene de trabajar. Igual hay empresas en las que por ahí una fábrica, ¿verdad? Que está buscando operarios y por ahí no me interesa tanto las competencias. A mí me interesa que él haya tenido experiencia en un silo y que haya hecho harina. Ahora no quiero saber si él, por ejemplo, tuvo estrés o se le cayó el pelo o cómo le manejó a la gente. No me importa tanto, me importa solamente su experiencia. Entonces el rubro también va a determinar el tipo de entrevista que se va a hacer. Pero a mí particularmente me gusta mucho la entrevista por competencias porque me es más efectiva. Sí se usa Gracias, bien, licenciada. sí se usa bien, Ujú. porque ya vi también que muchas veces se distorsiona la entrevista por competencias y se hace un ping-pong de preguntas nomás y en realidad no es conocerle a la persona en profundidad. Entonces hay que leer y hay que ir redactando las preguntas de vuelta por competencias dependiendo del puesto. Ahí sí hay un trabajo que hacer. ¿Verdad? Vos tenés el puesto, vos tenés cuáles son las competencias del puesto y en base a eso vas elaborando tus preguntas y cómo le preguntás otra vez a la persona y en qué momento. Ahí es mucho jugar, ¿verdad? Porque no es que le vas a preguntar a la persona, hola, me llamo Noelia y ¿cómo organizabas tu trabajo en tu trabajo anterior? O sea, ¿entienden? Es como que generar un espacio oportuno también para preguntarle esas cosas. Bueno. Y para terminar, les quería mostrar esta parte que es como que les dije también, las consideraciones éticas. Siempre que se involucran personas dentro del proceso, tenemos que tener en cuenta que esto, tenemos que respetar los derechos de las personas que incluso están dentro o sea, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, siempre acuérdense que toditos tenemos las mismas oportunidades. Traten de que no se note tanto cuando ustedes ya se dan cuenta que esa persona no es apta por ahí para el trabajo, ¿verdad? Por darles un ejemplo, si yo necesito que sea una persona estudiante de informática porque va a desarrollar sistemas, y me viene una persona que estudió informática 1 año, pero que ahora está siguiendo arquitectura, pero él quiere trabajar en informática, ustedes cuando le vean y cuando llegue a la entrevista ya se van a dar cuenta que no tiene esa experiencia y que no tiene esa preparación. Pero no por eso dejen de tratarle con respeto y con dignidad a esa persona. Igual entrevístenle. O sea, yo siempre escucho
Pero ¿para qué perdes el tiempo si esa persona no te va a servir? Es una persona, no es pérdida de tiempo. O sea, yo como encargada del proceso de selección, igual le tengo que escuchar a esa persona porque por algo está viniendo a la entrevista, porque a lo mejor él cree que tiene la experiencia o a lo mejor va a volver a estudiar informática o a lo mejor quiere aprender en un puesto más básico, se postuló para ese cargo, pero ahí me sale diciendo que igual quiere trabajar como asistente para aprender. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos sacar de esa persona y no le tenemos que para nada excluir del proceso en la entrevista. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que considerar, ¿verdad? Y el otro tema es que cuando ellos les proporcionan a ustedes información sobre su trabajo o sobre cuestiones individuales, como por ejemplo, que se pregunta de hecho en la entrevista por competencias, tienen que manejar con muchísimo tacto. O sea, ustedes como entrevistadores no pueden divulgar algo que les haya dicho muy puntual, como por ejemplo el nombre de la empresa en la cual trabajó y qué pasó en esa empresa. Por ejemplo, puede ser muy sincera la persona y decirles, yo me peleé con mi gerente y pasó esto, esto y esto, y les dice el nombre de ese gerente, y ustedes al momento que salgan de la entrevista se tienen que olvidar completamente el nombre de esa persona porque hagan como que si no les haya dicho nada. O sea, ustedes no se pueden ir junto al jefe a decirle, ¿sabes qué? El gerente tal de tal empresa se peleó con él y por eso salió. ¿Ok? Entonces tienen que cuidar mucho de esa información que se les da en la entrevista. Y lo tercero es respeto a la privacidad, ¿verdad? No, nosotros como entrevistadores no podemos meternos en donde él no quiera. O sea, si nosotros, por ejemplo, le preguntamos por su familia o sobre su vida personal, si la persona no quiere contestar, no presionen. O sea, si yo le estoy preguntando con quién vivís y dónde vivís, y si yo noto que la persona se pone incómoda con esa pregunta, paren y hagan otra pregunta. O sea, hagan pasar porque no quiere hablar sobre su vida privada y hay que respetar eso. ¿Ok? ¿Hasta acá qué tal estamos? ¿Bien? Genial. Sí, Lisa, Sí, una cosita nomás también que quería de repente manifestar. sí. Muchas veces también en el proceso de selección o de entrevista, eh, escuché varios casos de que, por ejemplo, al que se postula, al que se presenta para la entrevista o para el cargo, más o menos es como si fuera que se le está haciendo un favor y por eso de repente se le trata mal con cierto desprecio, vamos a decirle, porque es más o menos, no, él es el que necesita, entonces, bueno, yo no necesito nada, me da igual si queda o no queda. Por eso es Sí, que me gustó mucho de repente su percepción de que ambos se necesitan, porque es así. La sí. empresa necesita de esa persona capacitada. De repente puede que no sea esa persona que se haya acercado para el cargo, pero puede que más adelante tal vez se necesite alguien que conozca de arquitectura como estaba manejando, como estaba mencionando en este caso, y ya Sí. tenemos ese perfil allí que de repente evaluamos, que de repente recogimos ya sus datos y vimos que podría servirnos, podría ser apto para ese otro puesto. Tal vez no ahora, pero más adelante puede que sirva. Totalmente, súper Natalia, y ahí traigo otra vez a recordarles lo que habíamos visto en el reclutamiento interno. ¿Se acuerdan que uno de los tipos era acceder a la base de datos? Entonces imagínense que hay un doble check, ¿verdad? Yo ya recibí el currículum de esa persona que ya estaba lo interesada en trabajar con nosotros y encima ya le conocí y sé que es bueno para lo que estoy buscando. Entonces ahí yo me estoy ahorrando tiempo en esa búsqueda porque me voy a acordar justo de Juan, que había venido para la posición de informática, pero no quedó para informática, pero porque había estudiado arquitectura, entonces yo ahora estoy necesitando un arquitecto y ya le contacto directamente a Juan. Entonces por eso es muy importante las relaciones que nosotros generamos también con nuestros entrevistados, ¿verdad? Eh, y les va a pasar que se van a acordar toda la vida de algunos y después con el paso del tiempo y con las entrevistas y demás se van a olvidar también de la gente. A mí, por ejemplo, a veces me pasa que me encuentro con gente y me dice, hola Noé, y yo, hola, ¿verdad? Y tipo, no sé qué es lo que le voy a decir porque había, o sea, no sé ni en qué momento le habré entrevistado en la vida. Entonces, pero es lindo que se acuerden de ustedes. Esas relaciones que ustedes generan
pero hermoso, de verdad se siente demasiado bien cuando le encontrás por la calle a alguien y te dice, vos me entrevistaste hace 3 años y yo cuando eso tenía 20 años cuando empecé a trabajar. Pero es lindo, así que yo de verdad les aliento a que les traten con muchísimo respeto e igualdad a absolutamente todas las personas que les toque entrevistar si es que llegan a involucrarse en el área de recursos humanos, porque eso les llena como personas también a ustedes, de verdad les digo, porque después se acuerdan muy bien de la empresa y incluso ellos les recomiendan otra vez a otras personas, mira, vos sabes que yo no me quedé para esa posición, pero andate a vos porque es súper buena esa empresa, me atendieron súper bien. Esa red de contactos que se va generando y la marca empleadora de vuelta, ¿verdad? Así que gracias Natalia por tu aporte también. Bueno, nosotros tenemos una actividad chiquitita que bueno, como actividad 2 les puse como tarea, que es analizar la información que vimos y que ustedes elaboren un cuadro comparativo para poder charlar, ¿verdad? Esto lo van a hacer en detalle escrito y lo van a entregar. Pero ahora yo quiero escucharles un poquitito de todo lo que yo les expliqué también, qué se les quedó, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias mayores del reclutamiento interno y externo para qué se les quedó, qué se les fijó? Yo quisiera decir algo, Licen, Sí, con respecto a lo que estuviste mencionando de las entrevistas. sí, O Anaí. sea, hay un tiempo específico que debe durar una entrevista. O sea, tipo, yo me doy cuenta que en una entrevista que me habían hecho para una empresa grande, la verdad que a mí no me gustaba tanto, pero fui porque me llamaron y para no hacer ese desaire profesional, digamos, de que no me presento. Sí, sí. Y pues me hicieron la dirigida, me hicieron la no dirigida, que hable sobre mi anterior trabajo, que hable Ujú. sobre mi vida y me mostraron la empresa y después me dijeron que si tenía suerte, que el jefe, si estaba el jefe y que él iba a venir también a entrevistarme. Y tipo Ujú. me quedé como 30 a 40 minutos ahí, sin mentir. Porque mi hermano se fue y también me acompañó y me dijo, cha, que mucho que tardaste, me dijo. Y la verdad que sí. Y me pasó todo eso de la ansiedad, porque me tienen tanto tiempo acá y todo eso. Sí, Eh, pero fue un poquito ameno, pero también un poco mucha ya te presión. presionaron mucho ahora. Sí, y ahí yo lo que recomiendo también es, como hace rato quitaba a colación María Laura, que el proceso sea procesual, ¿verdad? Valga la redundancia. Que la primera entrevista sea solamente con la persona de recursos humanos y que máximo pase al gerente, pero máximo ya, porque si no es mucha información también para la persona que se va a la entrevista, tipo, ¿por qué me está mostrando todo esto? ¿Por qué me está mostrando luego ya si yo, a lo mejor en tu caso justo particular, no querías luego quedarte? Entonces es como que te fuiste para cumplir nomás y fue muchísimo tiempo que te tuvieron y ¿para qué, verdad? Pero, por ejemplo, las entrevistas por competencias duran bastante tiempo porque primero hay que generar este estado de confianza como para poder también hablar con la persona y eso no lo haces en 2 o en 3 minutos. Entonces hay como que un tiempo de romper el hielo, después vos te vas preguntándole, la persona te va respondiendo. Hay personas que son súper charlatanas, o sea, yo sin mentirles llegué a tener entrevistas de 2 horas seguido, pero no te das cuenta porque la persona te está hablando y la persona te está contando cosas y vos como selector estás escuchando y analizando esa información y haciendo tu checklist mental, ¿verdad? Entonces no hay un tiempo que yo te pueda decir, Anaí, que es bueno, que es malo, porque eso depende del tipo de entrevista que haga la persona, que en este caso es el selector, y que tanto también la otra persona se presta para esa entrevista. O sea, si una persona te quiere hablar y bueno, y que hable, o sea, no le podés cortar también diciéndole, bueno, muchas gracias por venir. Y la persona se queda ahí, sí, se achica todito y dice, pucha, yo quería hablar y este no me quiere escuchar, ¿verdad? O está el otro lado que, como por ejemplo en tu caso, probablemente hablaste poco y qué sé yo, pero después ya te mostraron la empresa y te mostraron un montón de cosas y es mucha presión, ¿verdad? Entonces no hay un tiempo, no, depende mucho. Siempre yo digo depende. Tú entrevistas de 15 minutos y tu entrevista de 2 horas. Entonces no hay un tiempo exacto que yo te pueda decir que tiene que durar.
Bueno, ¿me pueden decir cuáles son las diferencias que ustedes encuentran en el reclutamiento interno y externo? Así rápido, porque parece que ya pasamos toda Que en nuestra el hora. interno, por ejemplo, la empresa buscan ellos mismos a reclutar los personales y en el externo sería que ellos buscan otras empresas para reclutar. O sea, es lo que yo entendí, Sí, súper bien, cuál es Elena. la diferencia. Súper bien, pero además en el reclutamiento externo también lo puede hacer la misma empresa. Por ejemplo, de forma interna vos podés buscar afuera a través de anuncios, a través de prensa. Es traer una persona de afuera de la organización a la vacante que estás teniendo, pero súper bien. El interno, genial, así mismo como dijiste. ¿Alguien más quiere compartir algo o quiere preguntar algo sobre el reclutamiento? Yo quiero aportar un poquito Sí, a lo que es, hola Lisa, a lo que es el reclutamiento interno, de como yo entendí que es ahí en la empresa mismo se vuelven a postular los empleados así, y el externo que ya es buscar así afuera ya algo más específico, y el interno que yo entendí que es entre ellos, así, entre los empleadores otra vez, o entre vacancias, así que para ascender y cosas así. No sé si entendí sí, mal. totalmente, totalmente. Así mismo es. Se postulan ellos, los mismos colaboradores, o también pueden referir a personas conocidas. Eso también sería un reclutamiento interno, porque vos no estás haciendo un sobreesfuerzo para contratarle a alguien de afuera. Viene alguien de afuera, pero a través de la recomendación del propio colaborador. Espectacular. Súper. Bueno, les quiero mostrar entonces la tercera actividad, que esto sí ya van a hacer ustedes en sus casas. Van a formar grupos de trabajo y van a tener que elaborar un perfil del puesto de un cargo, que en este caso es secretaria o secretario. Y para eso ustedes van a tener que inventar la empresa, cuáles son las tareas, cuáles son las competencias que ustedes creen, el rubro de la empresa, todo. Y van a tener que elegir un tipo de entrevista de todas las que hablamos y redactar el speech. ¿Cómo harían la entrevista? ¿Verdad? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes le harían a la persona para esa posición? Dependiendo ya de qué tipo de entrevista elijan, en el material que yo les pasé está súper detallado o sea, cuál es el concepto y cómo se hacen las preguntas en cada tipo de entrevista. Entonces, con eso lo van a poder hacer, ¿sí? Y eso vamos a coordinar con la profe Pau para que les pueda también o sea, recibir, ¿verdad? Y que le valga puntos para esta asignatura, ¿verdad? Para esta clase que tienen con ella. Súper, súper. ¿Está bien? Bueno, Genial. muchísimas gracias por su atención y bueno, un gusto de vuelta estar con ustedes. Si la profe me necesita después para esa tarea, con mil gusto estoy de vuelta con ustedes para resolver ahí cualquier duda que les haya quedado. Como les comenté, esta primera parte es solamente del reclutamiento. Hay un montón de cosas que siguen después, que es hasta seleccionarle a la persona, de cómo le capacitamos cuando entra a esa posición, que es un poco lo que yo hago también de inducción del personal. Entonces no es que queda ahí nomás en la nube la persona contratada y listo. Hay un montón de cosas que hay que darle otra vez seguimiento desde el área de recursos humanos. Así que esta es la primera parte nomás. Parte 1, me encanta. Es también para dejar un poquito de allí pendiente y que podamos tener la oportunidad de continuar en otra ocasión. Así mismo, así mismo. Y bueno, les agradezco muchísimo, de vuelta un gusto estar con ustedes y seguimos en otras sesiones entonces. Gracias, Totalmente. Lisa. Muchísimas gracias, Lisen, por tu tiempo, por tu valioso tiempo y por esta experiencia que No, tenemos. De repente un poco diferente, pero la disfrutamos bastante. Yo creo que la gran mayoría estuvo interactuando de repente también por eso, porque nos sentimos cómodos, a gusto y aprendimos bastante. qué Muchísimas gusto. cosas que no manejábamos, entonces ahora ya estamos conociendo también.
Sí, sí, igual el material que yo les pasé está así súper completo, tiene como 13 o 14 páginas más o menos para que se diviertan luego leyendo. Así que Me aprovechen el encanta. material y bueno, ya tienen mi número también para la tarea, si es que necesitan alguna ayuda, yo les voy a pasar esta presentación también ahora a Nati en formato PDF para que puedan mirar también las características del puesto que yo les puse como ejemplo. Entonces que puedan trabajar sobre eso también para la tarea. ¿Sí? Súper, 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 Bueno, Licen. Muchísimas gracias. mil gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Gracias, gracias. Chao, chao.